La cultura del toro es una particularidad cultural de España con raíces en el mundo grecolatino. Tiene larga tradición en las culturas de la península ibérica y luego en los países iberoamericanos. La imagen del toro es una estampa que está unida al imaginario artístico hispano desde el mundo antiguo. Sería interminable la lista de artistas y obras de arte de la historia española con referencias a la tauromaquia. Bastaría con mencionar a dos grandes como Goya o Picasso, para aceptar su innegable aportación al patrimonio histórico-cultural en distintas épocas. Pero también como parte de esa historia tan particular de la tauromaquia se debe atender al debate surgido desde siempre entre los que están a favor o en contra. En la actualidad se ha profundizado más y es posible plantear si el llamado mundo taurino sigue teniendo un aporte cultural o es una tradición muy desfasada. A finales del siglo XVIII son varios los prohombres de la Ilustración que se cuestionan esta costumbre o diversión popular de la tauromaquia, a la que consideran poco beneficiosa para el desarrollo cultural y la educación de las gentes. Jovellanos sería el más significativo de estos críticos y en sus memorias pedagógicas para la instrucción pública, insistía en impartir conceptos de ciencia y modernidad universales en lugar de tradiciones culturales nacionales, como era el arte de los toros. En el mismo Goya, contemporáneo de estos ilustrados críticos, se ha querido ver en su serie de grabados sobre tauromaquia una actitud crítica por cómo abordó la temática. Utilizó tensión y dramatismo en esas estampas, cuando lo habitual era ceñirse a las pautas costumbristas, que era lo que vendía y gustaba al público. Con todo esto queremos incidir en que el debate sobre la tauromaquia es tan viejo como su práctica. No es una novedad aportada por la actual batalla ideológica alrededor de este patrimonio histórico-cultural. Porque al margen del debate, hoy día político, la aportación de la tauromaquia al patrimonio cultural español es innegable. Es una manifestación artística en sí, que se mantiene en muchos museos y en los presupuestos del Ministerio de Cultura para su conservación. Su devenir histórico es más contemporáneo de lo que se piensa y se vio afectado, como cualquier otro rasgo cultural, por las circunstancias de la época. Por ejemplo, fue el rey Carlos IV y no los afrancesados de José Bonaparte quien prohibió la fiesta taurina en 1805. Lo hizo por el incremento de percances mortales entre los toreros y barilargueros. Así, durante 10 largos años no hubo tauromaquia en España por la guerra de independencia contra los franceses y por esa prohibición de Carlos IV que el rey impuesto, José Bonaparte, mantuvo. Curiosamente, en la América hispana es donde pudieron seguir con el arte del toreo sin atender a la prohibición de Madrid. Pero hagamos historia de la tauromaquia para entender cómo ha llegado a ser patrimonio cultural hispano. Las manadas de los antiguos toros, los uros, eran muy abundantes en la península ibérica. Así lo atestiguan pinturas rupestres como las de la Cueva de la Pileta en Benaoján, Málaga, del periodo auriñaciense. Se representa lo que parece un santuario del ritual mágico para favorecer la caza de estos toros arcaicos. En la segunda edad de bronce en la cultura del Argar, Almería, encontramos numerosas estatuillas de barro con formas bovinas y cuernos. También de la edad de bronce, pero esta vez insular, estarían los singulares toros de Costitx, en Mallorca, Islas Baleares, de la cultura talayótica que se pueden ver expuestos en el Museo Arqueológico Nacional. Así, en la antigüedad, el uro, toro arcaico, por su tamaño, fortaleza y bravura en la embestida se convierte en un poderoso adversario con el que medir las fuerzas. Pero también servía de representación de esos mismos valores superiores que le hacían rival tan admirado. La imagen del toro de esta forma se asoció al mundo sobrenatural y formaría parte de la numerosa familia de dioses de las civilizaciones del Mediterráneo. Es el dios toro Apis de los egipcios. También adopta la forma del Minotauro, un ser híbrido humano y toro de la mitología griega, que reunía poderes extraordinarios. Fenicios y griegos llegarían a la península ibérica influyendo con sus culturas en las deidades autóctonas. La pugna entre el toro y el ser humano tan propia del Mediterráneo se ritualizaría en ceremonias religiosas y también lúdicas desde la antigüedad hasta nuestros días. En España hoy se conservan fiestas que son huellas de esa antigua admiración y respeto al toro, como los correbous o los encierros. Tradiciones que permiten rastrear la importancia que tuvo y tiene en el entorno socioeconómico español el mundo del toro y en consecuencia el ganado vacuno. Además de sus usos como fuerza de tracción y transporte, este ganado siempre supuso un aprovechamiento socioeconómico indudable. No únicamente en lo referido al consumo alimenticio, sino también en relación a la obtención de materias primas relacionadas con la indumentaria, calzado o vestimenta de cuero. Esta amplia explotación explica las diversas selecciones genéticas que ha sufrido para mejorar sus características, dando origen a razas bovinas específicas para cada utilidad.
Por tanto, debido a su importancia en la vida cotidiana de las gentes desde tiempos remotos, no fue extraño que a este animal se le quisiera rendir cierto tributo, derivando en la lidia actual que se creó en el siglo XIX. Es uno de los argumentos principales de los taurinos contra las posturas abolicionistas de los antitaurinos. Hay que recordar que dentro de la tauromaquia, la lidia de toros tal y como se conoce en la actualidad sería una manifestación cultural creada en el siglo XIX y consolidada como festejo con ciertas reformas necesarias para rebajar el sufrimiento animal ya bien entrado el siglo XX. También remarcar que los ganaderos especializados en toros de lidia argumentan que este tipo de toro no existiría si no existiese la fiesta taurina. Sin embargo, eso no es suficiente razón para no atender también en una sociedad del siglo XXI los argumentos antitaurinos. Razones que inciden en el sufrimiento y maltrato animal con la única excusa de mantener un patrimonio cultural. Hasta aquí otro vídeo basado en un artículo publicado en Pax Augusta, la única web que debate sobre civilización y barbarie. Gracias por tu atención y hasta la próxima.